¿Alguna vez te has preguntado cuál es la mejor escala de Gunpla para ti? ¿Vale más un modelo enorme o un modelo que tenga muchos detalles, ambos, o es preferible un modelo simple? En este video vamos a hablar con respecto a ello. Muchas de estas escalas están relacionadas con la nómina que indica 1 a 100 o 1 a 644, que indica ello, de que el modelo que nosotros vamos a estar armando, ¿ya?, corresponde a un modelo que es 144 veces o 100 veces más pequeño que el modelo original. Para comenzar tenemos lo que serían los modelos Entry Grade o EGE, como figuran los logos de las cajas. Ya, en este caso en pantalla tenemos un RX-78, que es el modelo de Gundam original, el más conocido Tata de los Gundam. Estos modelos se encuentran a escala 1 a 144, ¿ya? Son modelos que poseen piezas que van entre los 50 a 80 por lo general. Los pros de estos modelos es que son ideales para personas que están entrando al hobby, ya que contienen piezas no de mucha complejidad, no requieren herramientas ni pegamentos para el armado como tal, y son bastante accesibles en cuanto al precio. Ahora bien, las contras que tienen estos modelos sí que poseen unos detalles que son muy limitados o simples, podríamos decir, y por lo general poseen poca articulación. En el caso del modelo que tenemos en pantalla, el RX-78 es un modelo que, según la serie, mide 18 metros, por lo cual el kit, una vez armado, nos debería estar dando un tamaño aproximado cerca de 13 centímetros. Ahora tenemos los modelos que serían los Super Deformed o SD. Son modelos que no presentan una escala estándar, ya que son los modelos chibi, podríamos decir en este caso los modelos originales. Sí, son modelos que a la vista suelen ser más adorables, en algunos casos suelen ser más llamativos por los colores o accesorios que estos tengan. Se caracterizan porque son de un armado rápido igualmente, y son buenos para cuando hay poco espacio o para llenar espacios pequeños en nuestras repisas. Las contras que sí tienen estos modelos es que en algunos casos poseen igualmente una baja articulación y no se asemejan para nada a las proporciones que debería ser un modelo real. En el video tenemos lo que es el Astray Rod Frame y el Wukong Impulse, ¿ya? A diferencia de otros modelos que veremos, estos no tienen un tamaño real estimado, ya que dependen mucho del guión o la serie en la cual se presenta el modelo. Lo que sí, estos modelos sí podemos destacar que poseen entre 30 a 60 piezas, igualmente vienen con stickers para algunos detalles, y igualmente la altura del kit ya armado ronda entre los 8 a 10 centímetros. Ahora seguimos con la línea que serían los High Grade o HG. En este caso igualmente es una escala que es de 1 a 144, ¿ya? Los pros que tenemos con estos modelos específicamente son que presentan una amplia variedad de modelos. La mayoría de los modelos se encuentran en esta escala. La relación de calidad-precio que manejan es buena, sobre todo en modelos nuevos, ya que estos igualmente presentan hartos detalles a pesar de ser un HG. Fáciles de personalizar y pintar, son los modelos que usualmente se suelen ocupar para customizar. Igualmente, como contras que podemos encontrar en estos modelos, que algunos, sobre todo los modelos que salen a partir del año 2019 hacia abajo, poseen una articulación limitada y igualmente poseen un nivel de detalle si bien superior a un entry grade, pero todavía se sigue considerando como simple. En este caso lo que tenemos en pantalla figura el Wing Gundam con ojo, que en este caso mide 16,7 metros según la serie de Builders. Y igualmente tenemos lo que es el Barbatos Loop, es un modelo que igualmente es grande, que mide 19,7 metros. Y la altura, una vez que este kit está armado, figura entre los 12 a 15 centímetros. La cantidad de piezas que tenemos en estos modelos ronda entre los 100 a 200 piezas aproximadamente. Ahora ya entramos en las escalas que son las que poseen un mayor nivel de detalle. Ya en este caso tenemos la Real Grade o RG. Es una escala que, si bien se sigue manteniendo, es 1 a 144, posee un detallado más notorio, ya suelen asimilarse a los modelos Master Grade. Sí poseen un inner frame que es funcional, lo que quiere decir que sus articulaciones son buenas en este caso y no poseen
la típica problemática que o la articulación se suelta o quedan débiles, y presentan sí un tamaño compacto asociado al mismo tema de su escala, ¿ya? Pero visualmente son bastante llamativos por su nivel de detalle. Los contras sí que encontramos en estos modelos son modelos que suelen ser frágiles, que quiere decir ello que una vez armado en ciertas posturas, ciertas partes se pueden caer, se pueden soltar, ¿ya? Y si requieren una mayor experiencia, podríamos decir, en el armado. ¿Por qué? Porque por el hecho que contienen piezas pequeñas, en ocasiones que utilizar herramientas o que estas queden muy bien cortadas de lo que es el runner en el cual vienen. En pantalla, en este caso, presentamos en primera instancia lo que es un Win Zero Custom, que en este caso en serie mide 16,7 metros, y presentamos igualmente el Hy-Vee New Gundam. El Gundam de la serie en sí es grande, mide 20 metros, por eso es que se ve esta diferencia notoria entre ambos kits en cuanto al tamaño. La altura de estos kits armados rondan entre los 12 a 16 centímetros en algunos casos, y las piezas que estos poseen rondan entre las 200 y 350 aproximadamente. Ahora llevamos al cambio de escala. En este caso tenemos los Full Mechanics o FM, como suele aparecer en el logo de la escala. En este caso su escala figura en 1 a 100, ¿ya? Lo que quiere decir que nuestro modelo es 100 veces más pequeño que el original, ¿ya? Por lo demás poseen una muy buena relación tamaño-detalle, ya que son modelos notoriamente más grandes que los anteriores que hemos visto. Sí, a considerar que el nivel de detalle en algunos modelos es muy similar a un HG. Poseen una estructura más sólida, ¿ya? Pero su inner frame igualmente no es tan robusto, por así decirlo, ¿ya? Por lo cual se considera que es menos complejo que los Master Grade. Por lo mismo, en muchas ocasiones presentan problemáticas en los puntos de apoyo. Las contras sí que tenemos con estos modelos, como bien ya lo mencioné, son menos detallados que los Master Grade y poseen pocas líneas disponibles. Por lo general, solamente los personajes principales de algunas series tienen el suite en esta escala. En pantalla vamos a revisar lo que sería un Gundam Aerial, que en este caso mide 18 metros según la serie, y al Barbatos Lupus Rex como tal, que mide 19,7 metros, ¿ya? La altura de estos kits ronda una vez armado entre los 18 a 20 centímetros, por lo mismo por su escala, y tienen una cantidad de piezas que rondan entre las 200 a 300 piezas aproximadamente dependiendo del kit. Seguimos con las escalas 1 a 100. En este caso tenemos los Master Grade o MG. En este caso son modelos que presentan unos detalles interiores de su inner frame bastante buenos, son bastante mecánicos en su quehacer de ingeniería. Presentan por lo mismo un gran nivel de articulación, son bastante robustos, buenos puntos de apoyo. Igualmente se siguen considerando que son bastante buenos o excelentes en este caso para el tema de las custom builds. ¿Por qué? Porque son modelos que por lo que encuentran variedad de modelos dentro de la misma escala, y por el mismo tema que sus frames son bastante buenos para la posabilidad. Los contras sí que podemos tener con estos modelos son que su tiempo de armado por la cantidad de piezas es mucho mayor que los que ya hemos visto. También ocupan mucho más espacio y idealmente es el uso de las típicas bases para mantener estos modelos en una pose dinámica. En este caso en pantalla tenemos lo que es el Exia como tal, en que vamos a ver que el Exia de Copla es un modelo que según serie el Exia original mide 18,3 metros, y lo que es el Barbatos como tal en su forma base que mide 18 metros según la serie. Por ende, estos kits armados suelen oscilar entre los 16 a 19 centímetros y rondan con una cantidad de piezas sí que ya es bastante más notoria, que oscila entre las 300 a 500 piezas dependiendo del propio kit.
Bueno, y para ir terminando, ya tenemos los modelos que son la escala 1 a 60, que actualmente es la joya de la corona de Bandai, que serían los Perfect Grade. Estos modelos suelen ser modelos que son muy impresionantes en cuanto a su nivel de detalle y escala, ya que son notoriamente mucho más grandes que lo que hemos visto anteriormente. Suelen poseer LED para su nivel de iluminación interna en este caso, y igualmente articulación avanzada. Las articulaciones de estos modelos, como lo que vemos en pantalla, que es el Stride Red Frame Kite, en este caso el modelo posee partes metálicas, lo cual hace una articulación muy robusta, que sean bastante posables y elimina el riesgo de que el modelo o bien se pueda desarmar una vez armado en nube o bien ya de caer. Igualmente presenta una visual muy bonita, por así decirlo, a nivel de tenerlo en vitrina. Las contras sí que pueden encontrar con estos modelos suelen ser que son modelos que son bastante caros, ya son muy costosos en este caso. No son tanta la cantidad de modelos que hay y usualmente suelen ser los modelos que son más valorados por los fans, que suelen ser los mismos protagonistas de las propias series o películas. Igualmente, por lo mismo, requieren mucho espacio y mucho tiempo de armado que hay que considerar para estos modelos. En este caso, el modelo que tenemos en pantalla ya suele ser un modelo que, según la historia, según su lore, posee una altura real de 17,53 metros. Y una vez armado este kit, ya el modelo armado presenta una altura de 30-32 centímetros. Si bien su número de piezas es bastante elevado, cuenta con 600 a 1000 piezas, ya incluyendo todo lo que son sus accesorios. Bueno, entonces ya conocemos lo que son las principales escalas de Gunpla, ya que podemos encontrar a nivel comercial. Para guiarnos mejor en cuanto a nuestra compra o qué modelos tenemos pensado armar o cuánto tiempo tenemos pensado gastar en ellos. Ahora la pregunta que tenemos a continuación es ¿cuál modelo o cuál escala prefieres tú? Y realmente déjame en los comentarios para saber qué modelo y a ver si vamos a crear alguna build más adelante del mismo modelo como tal. Y no olvides suscribirte para más contenido que vamos a tener en relación a lo que es modelismo, Gunpla y entre otras series.